Buenos días, mi nombre es Adrián Espitia. El día de hoy voy a presentar las formas canónicas de esta matriz en cuatro campos distintos. En primer lugar, vemos que en Q, R y C la matriz característica es la misma en todos los casos y a su vez la forma diagonal de esta matriz característica va a ser la misma en todos los casos. Para calcular la forma diagonal simplemente aplicamos ciertas operaciones elementales entre filas y columnas hasta que se llega a la forma diagonal que se quiere. Observamos que solo hay un factor invariante no constante que es igual al polinomio minimal y que es igual al polinomio característico, que va a ser lambda a la 4 menos 7. Como solamente hay un factor invariante, la forma racional va a tener solamente una célula, que es igual a la matriz acompañante del polinomio minimal. Ahora queremos saber cuál es la base en la cual A se expresa de esta manera. Queremos encontrar un vector cíclico, es decir, un vector que satisfaga que este conjunto sea linealmente independiente. Para ello vamos a considerar el ideal anulador, que simplemente es el conjunto de todos los polinomios que al ser evaluado en P anulan a W. El generador armónico de este ideal se va a llamar el aniquilador o el trianiquilador de W, para un W cualquiera en el espacio, y en particular se tiene que ese polinomio divide el polinomio minimal, porque el minimal pertenece a este ideal. Si tomamos como cuerpo a los racionales, cualquier vector del espacio va a tener que su aniquilador divide al minimal. Esto nos muestra que, dado que el minimal es irreducible en los racionales, tenemos que el aniquilador de cualquier vector es igual al polinomio minimal. De esta manera, cualquier otro polinomio de grado menor que anule al vector v tiene que ser necesariamente el polinomio nulo, porque si no se contradice la definición del polinomio aniquilador. Y esto es lo que nos da la independencia lineal de los vectores que estamos buscando. Así, cualquier vector con entradas en los racionales es T cíclico. Para construir la base, tomamos un vector cualquiera con entradas en los racionales. A este vector aplicamos la matriz A, obtenemos el segundo. A este aplicamos la matriz A, obtenemos el tercero. Y así también se obtiene el cuarto. Se verifica que la forma racional es la que mencionamos. Simplemente se hacen los cálculos y se llega a la forma racional. Vemos que el espacio no se descompone, simplemente vamos a ver al espacio como un espacio T cíclico generado por este vector. Todo esto también es válido para el cuerpo de los reales y para el cuerpo de los complejos. Un argumento puede ser que el determinante va a ser distinto de cero, independientemente si yo miro a las entradas como racionales, reales o complejas, lo que me da que los vectores van a ser linealmente independientes en todos los casos. En el caso de los racionales, solo tenemos un divisor elemental que es igual al único factor invariante y tenemos que entonces la forma F1 es igual a la racional, que es igual a la matriz acompañante del polinomio minimal. En los reales tenemos más divisores elementales. Tenemos 3 divisores elementales distintos, 2 factores lineales y 1 cuadrático. A cada factor lineal asociamos una célula de tamaño 1 y al factor cuadrático asociamos una célula de tamaño 2. A esta célula está asociado un vector cíclico que llamé W, pues porque las matrices acompañantes siempre están asociadas a un vector cíclico en un cierto subespacio. Para encontrar la base queremos encontrar los vectores V1, V2 y el vector W. Observamos que, bueno, aplicamos P al primer vector y nos da un múltiplo del primer vector. Eso nos dice que V1 es un vector propio de P. Lo mismo sucede con V2. Son vectores propios, los puedo calcular, entonces V1 y V2 ya los tengo. Para calcular W, observamos la última columna. Veo que T cuadrado aplicado al tercer vector es un múltiplo del tercer vector. Entonces, tenemos que este W es un vector propio de T cuadrado asociado al valor propio menos raíz cuadrada de 7. Entonces ya tengo los 3 vectores que me forman la base y ya la puedo armar. La verificación pues es un poquito más complicada porque esos vectores propios no tienen expresiones sencillas, pero igual se hace.
igual se hace la verificación, se hacen ahí las multiplicaciones matriciales correspondientes y se llega a la matriz en la forma F1. En este caso, el espacio sí se va a descomponer. Vamos a tener que, bueno, vimos que B1 y B2 eran vectores propios de T y que W era vector propio de T cuadrado. Entonces vamos a tener la descomposición del espacio en términos de esos espacios propios correspondientes. Lo de abajo es lo mismo, solo que cada espacio propio lo escribo como el kernel de un cierto operador, pero es exactamente lo mismo. En los complejos ya tenemos la factorización completa del polinomio minimal. Tenemos 4 factores lineales, a cada uno pues se le asocia una célula de tamaño 1, y a lo que llegamos es a la forma diagonal del operador. Este operador es diagonalizable y la forma F1 es igual a la forma diagonal. El espacio pues se descompone en términos de los espacios propios de cada valor propio. Las herramientas que permiten hacer esta descomposición son el teorema de la descomposición cíclica y el teorema de la descomposición primaria. Y esa misma herramienta va a servir en las siguientes formas canónicas que veremos. Observamos que en ningún caso hay factores lineales repetidos en la factorización del polinomio minimal. En los racionales es este, en los reales es este, en los complejos es este de acá, y en ningún caso hay factores lineales repetidos, por lo cual la forma F1 es igual a la forma F2 en los 3 casos. Para la forma de Jordan vemos que en los racionales no hay una factorización completa del polinomio minimal. Entonces no hay forma canónica de Jordan. Lo mismo sucede en los reales, y en los complejos sí que podemos factorizar completamente el polinomio minimal. Tenemos 4 factores lineales distintos, 4 células de Jordan de tamaño 1. Volvemos a tener la forma diagonal. Bueno, para hallar Jordan real, queremos cambiar esta última célula. Tenemos un valor propio y su conjugado. Y se puede mostrar que el vector propio asociado también es conjugado de este. Bueno, entonces acá aislamos esa célula de allá. Lo que les decía, el tercer vector tiene al cuarto como su conjugado. Y queremos ver cómo cambiar la base para transformar esa célula en su forma real. Una forma de hacerlo es tomar a W, W es la parte imaginaria del vector, y expresarlo de esta manera. Se utiliza que B más IW es vector propio, acá lo tenemos, y lo mismo, B menos IW es vector propio, acá lo tenemos. Se hacen las operaciones y llegamos a esta expresión, que ya nos dice cómo es esta columna. Para B se hace lo mismo, y se llega a la segunda columna. Entonces ya sabemos cómo cambiar la base para llegar a la forma de Jordan real. Lo que hacemos, teníamos la base para la forma de Jordan, y cambiamos los últimos 2 vectores. Cambiamos a B más IW por W y a B menos IW por V. Y llegamos a la forma de Jordan real. Ahí se pueden hacer los cálculos, se llega a lo que se quería. Y el espacio, pues en lugar de tener 4 espacios invariantes, vamos a tener solamente 3. Los últimos 2 los expresamos como las combinaciones lineales de B y de W. Esto me sirve tanto para los reales como los complejos. Bueno, pasemos a F2. En F2 la matriz A se escribe de esta manera. Para hacer la forma diagonal de la matriz característica, hice las operaciones elementales entre filas y columnas y dio lo mismo que en los otros casos. Entonces vamos a tener un solo factor invariante que es igual al polinomio minimal y característico, que va a ser expresado de esta forma. Para la forma racional, bueno, como en el caso anterior, una sola célula. Y para encontrar el vector cíclico, pues solo hay 16 vectores, entonces es válido hacer prueba y error. Acá este me funcionó, ¿no? Entonces acá está la matriz de cambio de base, el vector, le aplico A al vector, le aplico A otra vez, la inversa, y se hacen las operaciones y se llega a la forma racional. Como solo hay 4 divisores elementales, pero todos ellos son el mismo. Entonces vamos a tener que F1 va a ser igual a la racional.
y pues el espacio lo vamos a ver como un espacio cíclico generado por este vector. Para la forma F2, bueno, vemos que el polinomio minimal es un irreducible elevado a una potencia. Entonces la forma F2 va a ser una célula en la forma clásica. Son 4 bloques de tamaño 1, uno por cada copia del irreducible, y pues los unos debajo de cada bloque. La base es la que vimos cuando estudiamos la forma clásica, y pues vamos a ver el espacio como espacio cíclico, pero ahora de este operador. Para construir la forma de Jordan, nos fijamos en los valores propios, solo hay un valor propio, entonces solo vamos a tener un bloque de Jordan. Este bloque solo va a tener un bloque elemental de Jordan. Este número es correspondiente a la dimensión del espacio propio. El tamaño de ese único bloque elemental va a ser 4, porque la suma de los tamaños de los bloques elementales tiene que ser igual a la dimensión del núcleo del operador evaluado en el factor lineal a la correspondiente potencia. Este es el operador nulo, entonces la dimensión va a ser igual a la del espacio. Llegamos así a una sola célula de Jordan, el valor propio en la diagonal y unos debajo de la diagonal. Vemos que corresponde con la misma forma F2. Este es el fin de la presentación. Agradezco la atención prestada.